Listo, ya podemos ir empezando. Ok, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este conversatorio que esperemos que sea de su interés. Vamos a hablar un poco sobre una de las ramas que hemos tratado de desarrollar en la Escuela de Economía y que esperamos que cada vez se acentúe más en nuestras áreas de estudio. Y bueno, hablar un poco de lo que es la importancia de la economía conductual y de la importancia de la economía conductual y cómo influye la psicología en las decisiones económicas, ¿no? Eh, nosotros, al hablar de economía conductual, básicamente nosotros estudiamos economía y hablamos siempre sobre las decisiones de los seres humanos, ¿no? Entonces, las decisiones de los seres humanos influyen enormemente en todas las decisiones económicas que pasan día a día, ¿ok? Y, por supuesto, nunca las decisiones van a ser las mismas según las emociones de cada uno de nosotros, ¿no? Uno no toma las mismas decisiones cuando está feliz, no toma las mismas decisiones cuando está triste, cuando estás trabajando bajo presión. Y eso son una de las cosas que nosotros como economistas debemos considerar al momento de desarrollarnos en nuestra área de trabajo, ¿no? Tanto si vas a una rama de finanzas, si vas a practicar políticas públicas, y eso es justamente lo que nosotros queremos acá bajo este conversatorio resaltar, ¿no? Y qué mejor que eso que nos acompañe el profesor Ramiro Molina, quien ha sido alto promotor de esta rama de economía por muchísimos años. Y bueno, es nada más demostrarles a ustedes y hablarles un poco cómo esta rama de la economía ha sido tan importante en las mejores universidades del mundo y cómo cada vez se está afianzando más en la educación de la economía, ¿no? Hemos visto hasta premios Nobel dedicados a esta rama de la economía, autores súper sorprendentes, y creo que vale la pena prestarle un poco de la atención y también para ustedes también despertar, digamos, emoción con la cátedra que nosotros hemos dictado en conjunto de economía conductual, que es una electiva en este momento, pero que esperamos que pronto pueda ser una materia obligatoria en la escuela, ¿no? También participa en este evento Excelecom, que es el fondo de egresados de alumnos de economía de la Católica, y justamente hemos dedicado muchísimos meses a ampliar el conocimiento sobre economía conductual y promocionar lo que es esta rama, ¿no? Entonces, quería, bueno, comenzar con el profesor, hacerle la pregunta más importante y el centro de atención de este conversatorio, y básicamente por qué estamos aquí, ¿ok? ¿Por qué la psicología es importante en la economía, ¿no? Gracias, Adriana, y a todos los que tienen la gentileza de conectarse ahora. Veo algunos amigos, exalumnos, viejos amigos, y a quienes no conozco, mucho gusto. Esta especie de cruzada que tomamos hace algunos años, tal vez creo que fue alrededor de unos 10, 11 años que dictamos la primera electiva, con muy buena acogida y apoyo de María Alejandra y el resto del equipo del departamento. Yo creo que no, en aquellos momentos incluso no percibíamos en su cabalidad la importancia que tiene en el estudio de la economía. Primero, saber algo de psicología, y en segundo lugar, profundizar en todo lo que se ha ido desarrollando desde entonces, particularmente cosas como la neuroeconomía o todo el conocimiento de lo que hoy conocemos como sistemas complejos, y creemos que la economía, por ser una ciencia social y porque la sociedad en sí misma es una sociedad compleja, y más nosotros los que vivimos en Venezuela, una sociedad hipercompleja, nos reta entonces a poner en la mesa
la economía, la psicología y en general todas las otras ramas, todas las disciplinas que nos abonan en el entendimiento del comportamiento humano y en el proceso cerebral de tomar decisiones. Aquí creo que hay cenicientas para los economistas que nunca le paramos nunca le hemos parado y todavía no lo hacemos, como la antropología y ciencias sociales que no las incorporábamos en una matriz de formación que tendía a ser muy reduccionista en muchos sentidos. Creo que todavía lo tiende a ser. Un debate que ya creo que está superado en otras universidades, en otros países, y aquí todavía estamos un poco rezagados en eso, pero la provocación que siempre tratamos de hacer en los seminarios y particularmente en la propia escuela para expandir el estudio de la economía, para traerlo más cerca de la realidad, para hacerlo más útil al ser humano desde las decisiones más triviales en la vida cotidiana hasta las decisiones más trascendentales de política económica que se puedan tomar en un cargo público o en una tesorería corporativa para la vida de una corporación. Es decir, el ámbito de entendimiento de aplicaciones es prácticamente todo lo que tiene que ver con la vida personal, vida profesional, vida corporativa, vida intelectual y vida emocional, como mencionaba Adriana. Creo que la psicología, en primer lugar debo admitir que me sorprendió en la medida que comencé a estudiar psicología ya desde hace unos años, lo mucho que los economistas ignoramos y no nos aprovechamos de cosas que ya eran sabiduría convencional en la psicología en particular y que nos alumbran grandes espacios para entender lo que nos enseñan desde el primer día de clase o lo que nos pretenden poner en nuestro orden de pensamiento desde el primer día de clase, cuando nos dicen que la economía es la ciencia que estudia la toma de decisiones. La toma de decisiones es un proceso cerebral. ¿Cómo podemos entender la toma de decisiones si no entendemos cómo funciona el cerebro? Y cómo funciona el cerebro es una mezcla fisiológica, físico-química con una mezcla emocional y impregnada de cerebro, de emociones, de creencias, de gustos, de preferencias, de sesgos, de un cóctel de conceptos que no están incorporados en nuestra visión de formación convencional y que creo que, bueno, estamos avanzando en eso. Ustedes saben, los que participan en la configuración del pensum o el programa de varias materias, lo que hemos podido hacer allí, pero creo que es muy tímido todavía porque tenemos que avanzar más hacia la transdisciplinariedad. No hay manera de entender un sistema complejo solo con modelos o con un debate que en la economía todavía lo centramos entre un modelaje determinístico y un modelaje probabilístico que nos aliena un poco de los grandes avances que han habido en el entendimiento de, por ejemplo, como mencionaba, de sistemas complejos y en general del comportamiento de la conducta humana desde el día a día hasta las decisiones más complejas de política fiscal, monetaria, financiera. Bueno, creo que eso es un brochazo de la motivación por la que hemos querido poner esto en la atención, en el radar de atención de todo lo que tenga que ver con la Escuela de Economía. Claro, y lo importante es que justamente las decisiones parten del pensamiento humano, y si vemos y identificamos que en el pensamiento humano hay patrones que se repiten y somos conscientes de ello, creo que podemos tratar o mejorar la forma en que tomamos decisiones. Entonces, al final, creo que yo como exalumna de la cátedra de Economía Conductual, y que es un tema que me apasiona muchísimo, veo la utilidad que es esta materia en el día a día, no solamente en el ámbito laboral, sino en cualquier cosa, ¿no?, que haces con tu vida, porque al final el mundo está compuesto de seres humanos y seres humanos pensando todos al mismo tiempo, actuando todos al mismo tiempo, con diferentes emociones, con diferentes estados de ánimo. Y eso es lo importante, ¿no? Tratar de identificar esos patrones que
que sabemos que existen en la mente humana, ¿no? Entonces, profe, quisiera que nos expliques un poco cómo surge esta rama de la economía, los diversos autores que digamos que marcaron la pauta de lo que es hoy una de las materias más importantes en las carreras de economía en el mundo entero. Oye, gracias por la pregunta, porque me permite aclarar muchas consultas de estudiantes que a veces piensan que esto es como un desarrollo reciente o que tuvo una raíz reciente en alguna investigación o algo. Y la verdad es que cuando uno revisa la economía política y rastreas los autores desde el propio padre fundador Adam Smith en su libro Los sentimientos morales, pues él lo intuía. En ese momento él era más filósofo que economista, pero creo que lo expresaba claramente, que hay una dimensión moral en el ser humano que tiene que ver con la toma de decisiones, y lo moral lo trasciende hasta lo emocional, incluyendo los estados de ánimo que tú mencionabas, Adriana. Pero la tradición que arranca con Smith y que sigue en buena medida de John Stuart Mill y Jeremy Bentham, por ejemplo, que lo tomamos como lo es, un padre del utilitarianismo, en realidad estaba obsesionado era por entender una escala mental que necesitaba hacerla tangible para medir la felicidad humana. O sea, al final el objetivo es que todos queremos vivir felices, entonces ¿cómo medimos la felicidad? Pero quiero decir, esa intención de medir la felicidad más allá de medir puntos del PIB o niveles de ingresos, que tienen que ver con el bienestar social y tiene que ver con lo que hoy en día llamamos el capital psicológico de una sociedad, que tiene tanta importancia como el capital financiero o el capital físico o el capital humano. El capital social es importante porque te da el nivel de preparación emocional de una sociedad para superar adversidades y para promover periodos, ciclos económicos, digamos, a favor o en contra, pero que en situaciones como la de Venezuela, pues realmente es que ni siquiera es un reto, es una necesidad de estudiarlo, entenderlo, porque estamos cargados de percepciones, emociones y nuestra tranquilidad emocional y psicológica se ha visto en tensión desde hace muchos años. Así que esa tradición viene desde las propias raíces de la economía. Yo, para hacerlo muy esquemático en función del tiempo, daría un brinco grande hasta Keynes, cuando introduce en su libro de la teoría general el concepto de los espíritus animales, que lo desarrolla en otros escritos un poco más, pero no tanto como uno intuye que él lo pensaba, pero que nos abre las puertas para decir que hay algo más que la mera racionalidad que asumimos en la toma de decisiones. Hay cosas que nacen del hígado, hay decisiones que nacen del corazón y a veces, como dice la canción, no, del corazón que va en contra de la razón. Pero eso toma cuerpo paralelamente y yo creo que un poco soslayado e ignorado por mucho tiempo con los trabajos de Frank Knight, por ejemplo, en su tesis doctoral del 21 sobre riesgo e incertidumbre, que por primera vez un economista encara esas dimensiones de dos conceptos que son tan importantes para el desarrollo de cualquier propuesta económica, que es cómo bregamos con incertidumbre y cómo acotamos, medimos o pretendemos gerenciar el riesgo. Y ahí la academia está un poco en deuda con lo que está sucediendo en otras áreas. Por ejemplo, en la psicología hay un psicólogo, Paul Slovic, que fue pionero tiene 2 libros creo que fundamentales para entender esto, el riesgo como incertidumbre y el riesgo como sentimiento, que nos ayudaría muchísimo a simplemente entender un poco sus conceptos para ser mucho más eficiente en el estudio de riesgo, como lo estudiamos posteriormente en finanzas, o la tenemos una variable allí que parece una variable estadística pura y simple, pero que es una variable mucho más compleja por toda esa dimensión. Pero bueno, de Frank Knight, de su estudio de riesgo e incertidumbre, que era una nota de pie, o sigue siendo una nota de pie en los textos clásicos de la economía convencional, de la macro y la micro, podemos saltar rápidamente, ese yo, Herbert Simon, que es un pionero de los sistemas complejos, también premio Nobel, aunque no era economista
sociólogo, matemático. Bueno, la propia expresión de lo que significa meterse a estudiar las personas individualmente en una sociedad toman decisiones y luego, porque creo que tú apuntabas también, Adriana, que es cómo una sociedad en su conjunto toma decisiones, cómo se comporta como un cuerpo social y definen ciclos de prosperidad o de desgracia para pueblos enteros, porque esas decisiones pueden llegar a ser hasta entrar en una guerra con tus propios hermanos. La nueva etapa después de esos primeros, digamos, inicios, esos primeros aportes, viene con un gran impulso de la psicología de dos psicólogos israelíes, Kahneman y Tversky, que Tversky muere antes de que Kahneman reciba el premio Nobel solo, pero hicieron una revolución en el pensamiento, porque nos comenzaron exactamente a pensar sistemáticamente en tratar de determinar cómo los seres humanos tomamos decisiones bajo incertidumbre y cómo en nuestro cerebro esas decisiones se configuran. Todavía era un estudio de observación, como lo es y como creo que debe serlo cualquier ciencia que es meramente observación, no supuesto sobre comportamiento, sino en lo que hoy conocemos más desarrollado como modelos basados en los agentes, que es simplemente observar qué hacen las personas y no suponer qué es lo que deben hacer para llegar a conclusiones de cuál es la mejor política pública, cuál es la mejor política en general económico-social. Pero esas aportaciones de la psicología toman un ritmo muy acelerado de otros psicólogos, Dan Ariely, que estudia y profundiza en el comportamiento del consumidor, y el título de su segundo libro, Predeciblemente Irracionales, era un reto provocador a los supuestos de racionalidad, porque nos hace ver y nos configura efectivamente nuestros patrones de consumo como muy predecibles y no tan racionales. Y por mencionar uno más importante, el reciente premio Nobel del 2017, Richard Thaler, con múltiples aplicaciones. Bueno, ya han habido una pléyade ahora de estudios mucho más empíricos que se han nutrido, por ejemplo, que se han nutrido de la neuroeconomía, lo que ha hecho en Harvard, Moilatanian, Shafir, que dan los cursos de neuroeconomía. Y todos ellos, por cierto, ya incorporados a los programas, al mainstream, a los programas convencionales, no son anécdotas en la carrera de economía, creo que nos muestran pues que aquí debemos acoplarnos un poco a ese ritmo. Y qué interesante, profe, porque desde la primera clase de economía, del primer semestre llegas y lo primero que te dicen cuando te explican el primer modelo económico es asumir supuestos, ¿no? Que estás hablando de un individuo racional, que hay información perfecta, mercados eficientes, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son los primeros, digamos, supuestos que partimos cada vez que estudiamos modelos económicos. Y eso te explica un poco por qué, por ejemplo, los hacedores de políticas públicas a veces no logran los objetivos que te dice la teoría, ¿no? Porque la teoría de los modelos económicos asumen estos supuestos y al final se aplican en los países y no tienen los resultados, justamente porque hay múltiples variables, hay fenómenos como la aleatoriedad, hay comportamientos de manada, hay un tema cultural en cada uno de los países, etcétera, que, digamos, transgiversan un poco los resultados que tú pretendes ante un modelo económico, ¿no? No, ciertamente, y creo que además independientemente de la posición de cada quien, es muy nutritivo abrir ese debate, ese campo de estudio, porque nos saca de las cajitas que impiden hacer lo que tú dices, que es tener éxito en cualquier política que se pretende llevar a cabo. El informe mundial del Banco Mundial, del 2015-16, es casi que un mea culpa que yo sentí cuando en la escuela, haciendo una maestría ya a finales de los 80, descubrí esta literatura y comencé a leer y después a estudiar psicología, y
la frustración era muy grande. Yo lo que me preguntaba era por qué nadie me había mencionado esto antes. Y eso es lo que he dicho a algunos alumnos que me preguntan sobre eso. ¿Por qué esa materia? ¿Qué tiene que ver eso con economía? Buscando. Yo digo, no quiero que sientas la frustración, porque cuando leas te vas a dar cuenta que es Que tiene importante. todo que ver. Y que es importante además para tu vida cotidiana. Y eso, por ejemplo, menciono tal vez de las tesis más fascinantes que yo he tenido oportunidad de tutoriar en la universidad, en los estudios y el mundo que descubrimos conjuntamente con los tesistas. Es fabuloso porque, por ejemplo, les doy un ejemplo de una tesis. ¿Por qué los proyectos de inversión pública tardan más que lo que estaba previsto en cumplirse? Porque una represa toma 15 años más. Y resulta que descubrimos que eso no es solamente en los proyectos públicos, sino que en los privados también compiten. Los privados no se completan estadísticamente. O sea, son verdades empíricas. Aquí no hay, y es la manera de entrar a estos estudios, sin prejuicios y sin posiciones pretomadas, sino ¿qué está pasando? ¿Qué queremos entender? ¿Por qué proyectos donde participan las firmas de ingeniería más grandes, proyectos del Banco Interamericano, proyectos del Banco Mundial? ¿Por qué ninguno se cumple a tiempo? Si ahí está todo el cúmulo de inteligencia, de ingeniería, de programas sociales, de gerencia de proyectos a la disposición. Y entonces cuando se cruza todo el cumplimiento de esos plazos, como por ejemplo los sesgos humanos, las tendencias, la procrastinación, las falacias con las que trabajamos los humanos, por cierto, la falacia de lo que llaman los psicólogos la falacia de los especialistas, que mientras más especialista tú tienes más sesgo y más intención de que tú no te puedes equivocar. Entonces, si comenzaste con algún error, que es inevitable porque eres humano, vas a insistir en el error y a veces esa falacia del especialista te hace a que tú lleves a conclusiones mucho más costosas algunos proyectos, porque te cuesta, bueno, todo el entendimiento de los atributos humanos, de la humildad, del reconocimiento, de no caer en los sesgos de la sobreconfianza, del atributo personal, que es que tú mientras más sabes te crees mejor y entonces tú eres el que tiene que saber cómo es la cosa. Pero bueno, todas esas tesis han sido muy ilustrativas porque son estudios de casos ciertos y de entrevistas ciertas a gentes de cosas que están ocurriendo y entender por qué toman unas decisiones que a veces pareciera que, bueno, el reduccionismo humano nos lleva a pensar o que son ignorantes o que son locos, pero entonces no son ignorantes ni locos porque tienen un PhD de la mejor universidad. Eso no puede ser la causa. Y no es posible entender eso y mejorar en las propuestas y las ejecuciones si no entendemos el comportamiento humano. Es así. Y lo importante que una de las cosas que menciona ese paper del Banco Mundial es que haciendo pocos cambios, conociendo un poco más de la mente humana, con unos pocos cambios es suficiente para hacer la diferencia entre los resultados de las políticas públicas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a medida que, digamos, avanzan las sociedades, este conocimiento de la mente humana y de la forma de hacer políticas públicas te da una noción de qué tan madura está una sociedad, ¿no? Entonces, no sé, profe, si nos puedes hablar un poco sobre el caso de Venezuela y desde tu punto de vista, ¿cómo ves la sociedad venezolana en estos temas, pues? Bueno, realmente, como en muchos casos en la economía venezolana, así como su política, es un caso de estudio, iba a decir un caso raro, pero puede ser un caso peculiar, pues que es difícil leerlo con libritos estándares y la realidad nos sigue retando siempre porque los resultados esperados no terminan siendo los que ocurren, a pesar de que hayan sido construidos muy irracionalmente, tanto en lo económico como en lo político. Pero bueno, eso es simplemente un caso a observar que es tal vez de los más ricos, porque nos mete en dimensiones donde no podemos manejar la economía sin manejar las ciencias sociales, la política, la sociología, la psicología sobre todo, y además una psicología particularmente
fascinante porque está mucho más impregnada de emociones, a veces de percepciones y de agentes muy diversos con grados distintos de involucramiento. Es decir, ahora tenemos una buena parte del país fuera del país que opina del país y algunos piensan que saben cómo es que deben hacerse las cosas en el país, pero están afuera y eso no es ni bueno ni malo, es simplemente interesante, por eso no lo conocíamos. Es interesante porque es parte del debate público y lo perceptual acá, cómo alimentamos los datos para formar propuestas y esas propuestas hacerlas ejecutables, pues tienen una complejidad sumamente retadora y fascinante. Pero en particular también vivimos ciclos, ¿no? Hay conceptos, por ejemplo, que se han estudiado mucho sobre efectos de economía en sociedades, en la economía en sociedades que han habido traumas psicológicos fuertes, traumas políticos, traumas de guerras, traumas de guerras además sin fin, como en algunos países, quiero decir largo, es lo que quise decir. Y cómo funciona la economía dentro de eso, porque tendemos a ser en nuestra formación un poco dicotómicos, es decir, somos determinísticos y con algunas herramientas estadísticas pasamos a ser un poco probabilísticos, pero no salimos de dicotomía, es decir, la cosa es A o B y no nos imaginamos grises ni verdades intermedias. Y entonces en esa dicotomía caemos en una dinámica que no es muy constructiva, que es la dinámica de las polarizaciones. Y eso creo que en Venezuela, todo lo que se ha escrito sobre países polarizados y hacer política y economía en países polarizados, es una complejidad muy distinta si no tomamos eso en cuenta. Y Venezuela ciertamente ha estado en una polarización que nos ha llevado a eso que los en sociología llaman el empate catastrófico, donde un polo no se puede imponer al otro y queda toda una sociedad cautiva y reina. Ahora, ¿cómo está reaccionando esa sociedad y esa economía? Es decir, ¿qué hace un empresario que no tiene intenciones de irse del país y que quiere preservar su empresa? ¿Qué hace? No va a pensar igual que alguien cuya empresa fue expropiada o alguien que no le importa perder la empresa y además a lo mejor no vive ni siquiera en Venezuela, sino Venezuela es simplemente un libro en su balance que piensa que solo lo va a recuperar su valor si hay, por ejemplo, un cambio político. Entonces, ¿qué pasa mientras no hay cambio político? Bueno, ese terreno tan densamente complejo, una sociedad puede aprender o madurar el proceso, siempre lo va a madurar. Yo creo que eso no hay que desestimarlo y creo que en eso está la sociedad venezolana. Eso es precisamente lo que en psicología aplicada a economía han comenzado algunos autores a desarrollar como capital psicológico. Es decir, ¿qué tan resiliente es a las adversidades? Por ejemplo, pongo un caso más concreto. ¿Quién se hubiera imaginado en Venezuela qué agente económico que podíamos vivir 4 años con sanciones de tus principales socios comerciales y como un gobierno tan errático, irresponsable e inepto en la conducción de políticas económicas podía sobrevivir? La racionalidad nos diría que si hubiéramos hablado hace 5 años que no podía pasar tanto tiempo. Y nosotros los economistas utilizábamos con demasiada ligereza el concepto de insostenible, ¿no? Estábamos viendo el 18, nos decían, hablábamos de insostenibilidad desde entonces, estamos en el 21. Entonces, ¿cómo una sociedad puede vivir dentro de esa, entre comillas, insostenibilidad, pero al mismo tiempo por supuesto, hay daños colaterales, hay daños emergentes, pero también el cuerpo social tiene que seguir viviendo de alguna manera. Entonces, esas decisiones que cada quien toma en lo individual van en el agregado configurando una conducta social que no es, en estos casos, no son comportamientos de manada. Los comportamientos de manada tienden a ser cuando los ciclos son predecibles, digamos, son convencionales, son normalitos, pues en un país o como en los mercados financieros, que tienen altos y bajos.
Y entonces es fácil pegarse a la tendencia y jugar al ciclo porque el ciclo se acaba. Pero en esta incertidumbre y riesgo, yo creo y recomiendo a todo el mundo volver a leer a Frank Knight y a leer particularmente los libros de Slovic sobre el riesgo como sentimiento, porque te lleva a decisiones y un ángulo distinto. O sea, no es que sea ni mejor ni peor, ni que uno tiene la verdad y el otro no la tiene. Es simplemente ampliar el espectro de argumentos y de visiones para poder entender mejor. Sí. Bueno, ya vamos a hablar un poquito sobre los mercados financieros y la economía conductual, pero quería, antes de pasar a eso, profe, algo que comentamos esta mañana que sin duda me parece súper interesante y sobre lo que hablabas de las polarizaciones de las sociedades, que el rol de las redes sociales, ¿no? O sea, las redes sociales están diseñadas con algoritmos que siguen los gustos y lo que tú quieres ver, ¿no? Entonces, tus pensamientos pueden estar erráticos o no erráticos, etcétera, pero tú te estás desenvolviendo en un ambiente en donde solamente estás escuchando y solamente estás viendo lo que quieres ver y lo que quieres escuchar. Entonces, tú si tienes un pensamiento, digamos, radical, bueno, Instagram, Facebook, todas las redes sociales te mostrarán justamente videos, fotos, personas que piensan como tú, cosas que siguen lo que tú estás pensando. Entonces eso de alguna manera quita un poco de objetividad entre los seres humanos, ¿no? Y de hecho los CEOs de estas compañías de redes sociales están conscientes de que eso es un fenómeno que está pasando y lo que hace es justamente profundizar ese problema de las sociedades polarizadas, ¿no? Eso creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Hay algunos documentales allí por Netflix hablando un poco de lo que es el rol de las redes sociales en el mundo, ¿no? En este momento. Pero bueno, profe, hablando un poco de los mercados financieros, que... No, pues, permíteme algo. Sí, claro, claro. El comentario es muy, muy pertinente y provocador, porque, bueno, recuerda que los Homo sapiens, es decir, nosotros, hemos recorrido un camino de mucho tiempo, muchos años. Las redes sociales son una minúsculo momento en nuestra configuración histórica cerebral, incluso en todas las dimensiones, espiritual, emocional, etcétera, y de socialización y de manejo digamos, de tribus, por decirlo en el sentido psicológico. Pero ciertamente nos están marcando ahora una dinámica, han sido un catalizador muy, muy importante y no tengo mucha autoridad para hablar sobre el tema, pero lo que sí aprovecho tu pregunta es para llamar la atención sobre algo que en mi formación he estudiado economía en varios países y dando clases me doy cuenta que uno de nuestros grandes retos es trabajar bien la representatividad. Entonces, cuando la representatividad es tu grupo de WhatsApp o tus seguidores de Instagram, esa es tu realidad actual, y de ahí extrapolamos a pensar que eso es toda la gente, ¿no? Toda la gente. Y la representatividad la utilizamos para nuestros fines o para nuestras creencias o para la manera como nosotros queramos ver el mundo. La representatividad es crucial porque nos lleva a errores dramáticos nos lleva desde las cosas cotidianas a estigmatizar por una mala muestra a un conjunto de sociedades y los economistas sobre todo que tendemos a pensar que estamos por encima del común, entonces le ponemos un sesgo adicional que nos lleva a problemas no solamente en decisiones personales, sino incluso en los mercados financieros. Pues lo que hemos trabajado muchos años en mercados financieros, sabemos cómo aplica, por cierto, hemos hecho algunas tesis ahí en el Atorio interesantes que validan cómo en los, qué sé yo, en traders o incluso en manejadores de portafolio, como eres tú, Adriana, cómo los que manejan impregnan sus propios sesgos y qué cuidado debemos tener para ser más objetivos y para no impregnar nuestros sesgos propios
de nuestro comportamiento humano a las decisiones que tomamos, sobre todo para terceros, para dueños de patrimonio, o para, qué sé yo, sea un fondo de jubilación o sea una cartera particular. Y el puente allí que me estás proponiendo me parece, bueno, interesante, porque las finanzas conductuales se han convertido en todo un campo de desarrollo muy particular, porque aquí tenemos además otras dos vertientes que alimentan mucho la necesidad de estudiar finanzas conductuales. Una es, bueno, que somos los humanos tomando decisiones, donde puede haber desde estafadores hasta gente completamente cejada por otras razones más puras, pero también porque estamos bregando con otro concepto con el que los humanos hemos tenido una relación muy compleja de amor y odio, que es el dinero. Entonces, cómo nos comportamos con dinero, sin dinero, cómo nos comportamos con el dinero de otro, cómo nos comportamos ante el riesgo o ante la incertidumbre, y cómo nos comportamos cuando ganamos y cuando perdemos. Cuando hacemos la observación objetiva, vemos que somos como podemos ser tres personas distintas según cómo nos esté yendo con respecto al dinero. Es así. No, y hay múltiples ejemplos, ¿no? O sea, si uno recorre la historia de los mercados financieros y ves simplemente agarrando una curvita del S&P y ves la volatilidad que hay en los mercados y ves cómo estos factores justamente lo que hacen es profundizar las crisis, y también cuando digamos hay euforia, también sobredimensionan los episodios buenos, ¿no? Los ciclos positivos en los mercados. Y bueno, el año pasado experimentamos una crisis en marzo bastante importante, todo en relación a la pandemia. Y hay una cosa bien curiosa que hemos estado analizando y viendo con bastante cautela, que es el tema de que ahora, bueno, con el cierre de los casinos por las pandemias, etcétera, vimos un incremento importante de jugadores o inversionistas pequeños, retailers en los mercados financieros, que de alguna manera afianzaba la volatilidad que existió el año pasado y que todavía se mantiene en gran medida, porque, bueno, muchos veían justamente los mercados financieros como una especie de casino, ¿no? Más o menos se estima que el 20% del volumen que se maneja hoy en día en los mercados financieros pertenece a justamente inversionistas pequeños, no experimentados, que bueno, digamos que no sabemos cómo toman las decisiones, y no quiere decir que tampoco los grandes fondos sean muchísimo mejores, ¿no? En toma de decisiones, porque al final todos somos humanos y todos presentamos, digamos, maldición de sesgos con los que nos tenemos que enfrentar. Pero es muy curioso eso, ¿no? ¿Cómo percibes tú los mercados financieros y cómo todos los actores ven de manera distinta y todos estando en el mismo mercado? Que eso afianza justamente la volatilidad, y ese es parte del riesgo, el manejo del riesgo, ¿no? Sí, una cosa fascinante de estudiar finanzas conductuales es que tal vez es el campo más rico, porque todos los días es como un laboratorio que está funcionando todos los días, minuto a minuto. Puedes ver reacciones, puedes correlacionarlo como hemos hecho en algunas tesis acá, qué sé yo, reacciones a noticias, reacciones a rumores, reacciones a percepciones, pero está todo el tiempo funcionando. Es decir, hay millones de seres humanos allí pegados. ¿Cuál es si deslastramos el primer nivel, donde simplemente aplica ese dicho de the trend is your friend, la tendencia de tu amigo, tú simplemente te pegas la tendencia, están subiendo todo, tú te pegas y subes, y al final del día, si subiste porque todo subió, no va a impedir que tú te sientas un genio, un campeón, porque crees que ganaste por tu propio ingenio. Pero los humanos somos muy, como tú mencionabas, tendemos a hacer en lo común, sobre todo cuando está un elemento como el dinero en el medio. No es lo mismo perder un poco de tiempo que perder dinero, sobre todo si ese dinero te ha costado ganarlo y es tu patrimonio familiar, etc. Pero pasamos muy rápido de la euforia
a la angustia y a la depresión. Entonces somos procíclicos y por eso los mercados tienden a ser más volátiles de lo que deberían ser, porque pasamos fácilmente de la alegría de ganar, y con todo lo que nos enseñó la teoría prospectiva de Kahneman y Tversky, sabemos además que tenemos que ganar el doble para tener las mismas unidades de felicidad que perdemos que cuando perdemos dinero. Entonces esa asimetría nos pega muchísimo. Eso de la pérdida, por ejemplo, ahora sabemos por neuroeconomía que funciona en tu cerebro tal cual como que si tuvieras una pérdida emocional, una pérdida humana, la pérdida de una relación, tu cerebro funciona igual que cuando pierdes dinero, pero el dinero nos genera una angustia adicional, que es que lo necesitamos todos los días y lo necesitamos para el resto de nuestras vidas. Esa conducta entonces que fácilmente se convierte en manada cuando todos piensan igual, es en el campo de las finanzas muy rica por eso, porque está ocurriendo a cada instante, a cada segundo. Puedes validar eso y valida quienes piensan distinto. Valida qué hacen, por ejemplo, toda esa disciplina que llaman en finanzas los contrarians, que simplemente van en contra de la manada sabiendo que las manadas se equivocan y que cuando ellos pueden capturar o arbitrar asimétricamente mucho más cuando los mercados se devuelven, ya sea para subir o para bajar. Pero el contexto general es de humanos muy frágiles, muy erráticos, que se convierten en manadas porque también fácilmente porque en las escuelas de finanzas, así como en las escuelas de economía, hay modas de pensamiento que duran mucho tiempo. Entonces, si hay una visión convencional, si todos oímos lo mismo, leímos los mismos autores, los profesores nos siguen repitiendo lo mismo, eso es lo que conocemos. Y eso no es ni bueno ni malo, pero sí lo que, bueno, a mí me queda para cerrarte este comentario siempre en la mente algo que le repito a los estudiantes. Cuando en una entrevista después del premio Nobel a Daniel Kahneman le preguntan qué es lo que él recomendaría más a cualquier persona para que se equivoque menos en su vida. Y Kahneman sin dudar lo dice rápidamente: yo le recomiendo a todos que hable mucho con gente que no piensa como tú, ni que está en el mismo estado emocional que tú. Y después en otro escrito se explaya por todas las ventajas de la psicología y del cerebro de tu pensamiento de leer a gente que no piensa como tú. Pero si leemos a todos caemos en lo mismo que tú mencionabas hace un rato sobre leer a tu propio grupo de WhatsApp y vivir con tu propio mundo, con tus seguidores de Instagram y pensar que ese es el mundo. Es así. No, súper interesante. Y no, bueno, no solamente a lo que son los inversionistas, sino a los manejadores de fondos de terceros, ¿no? O sea, es bastante importante, digamos, saber manejar emociones, saber que tienes una responsabilidad con fondos de otras personas y también cómo se lo comunicas, ¿no? Es todo. La forma en cómo le comunicas a una persona cuál ha sido su rendimiento en su portafolio en un escenario de caída increíble en los mercados. O sea, estamos hablando primer trimestre, año 2020, donde los mercados llegaron a caer casi 30%. Entonces, ¿cómo tú, como responsable del dinero de otros, que ya has mencionado que es tan importante y que lo tomas como si perdieras una relación o la muerte de una persona, de la misma forma tratas el dinero? ¿Cómo se lo presentas, ¿no? O sea, ¿cómo te sientas con él y dices, bueno, mira, tu portafolio ha experimentado esta caída, tuvimos que realizar estas pérdidas, pero cónchale, ¿cómo vas a realizar esas pérdidas, no? Pero sí, siempre es importante, ¿no? Digamos, mantener la disciplina, y creo que justamente el conocimiento de cómo las personas tienen estos patrones y perciben las pérdidas, cómo perciben las ganancias, te da muchísimas herramientas al momento de trabajar en todas estas cosas, ¿no? Lo decimos por experiencia. Permites, porque tú puedes hablar de esto con mucha propiedad y además puedes hablar
mejor que yo, porque son como 40 años menos de luchar contra prejuicios, contra estigmas, que es la lucha diaria de los que queremos ver el mundo con más realismo. Pero tú lo puedes decir, pero creo que aquí, por mi experiencia y por lo que te he visto desempeñarte en esto, te das cuenta que el manejo psicológico, el manejo del lenguaje, los vocablos, el tono, valen mucho más que unos puntos para arriba o para abajo, porque tú puedes inspirar tranquilidad y confianza, o puedes inspirar otra cosa. Entonces no es solo el manejo responsable y cuantitativo. La comunicación es importante y no es muy distinta a un médico, y creo que en esto los Kahneman, Tversky y muchos psicólogos han escrito sobre cómo la comunicación puede hacer algo que es una mala noticia. En primer lugar, si tú la vas a transmitir con una mala noticia y con tu propia tragedia, pues puedes tener responsabilidad hasta de inducir al suicidio a alguien, pero, y cómo también no causas sobre euforia o sobre expectativas. Y eso no es distinto, como los psicólogos lo han evidenciado bien en muchos estudios, de cómo un médico transmite a una persona que tiene una enfermedad mortal o le queda poco tiempo de vida o no lo tiene, y cómo puede, según cómo lo transmita, tener un impacto además sobre el bienestar del paciente. Pero eso es ciertamente una muestra más de por qué hay que ir más allá de un supuesto racional, y por qué hay que ir más allá de pretender que con la economía o con una fórmula de matemática financiera tan simple como un valor presente, pues podemos resolver un problema de decisión de inversión o no. Es así totalmente. Una de las cosas curiosas que siempre lo comentamos acá es, por ejemplo, en los discursos del presidente de la Reserva Federal, cuando hay analistas que estudian palabra por palabra, coma por punto, toda la manera de expresar de la Reserva Federal, justamente para no generar ningún tipo de pánico en la sociedad, ¿no? Lo importante que es usar las palabras correctas, el tono correcto, hasta las facciones correctas, ¿no? Y eso es una realidad, ¿no? Y lo interesante, profe, que es una de las cosas que más me gustó de la cátedra, es que todas estas cosas las hablamos porque surgen de experimentos, ¿no? Hacia humanos, ¿no? Por ejemplo, Ariely es uno de los autores que más ha utilizado esta herramienta para demostrar lo que él ha escrito, ¿no? Y es justamente la forma experimental, ¿no? Con los humanos, que ha demostrado que todas estas cosas son ciertas, ¿no? Así es, sí. Y bueno, lo de Ariely no tenemos tiempo para expandirnos, pero realmente además escrito en lenguaje tan sencillo son piezas dignas de leer para quien no haya transitado. Seguramente muchos de ustedes lo han hecho, pero hay toda una literatura que promueve, genera mucha necesidad de seguir leyendo más y entendiendo más, y todo eso te va a llevar a la necesidad, creo yo, por mi experiencia propia y ajena, de tener que pararle más a la psicología de lo que los economistas pretendemos que hiciéramos. Pero a mí me sorprende mucho, por ejemplo, los estudiantes que tienen el atrevimiento de inscribirse en el seminario conductual, cómo hay un sesgo natural por querer saber de psicología. Y debo decir que lo siento muchísimo más en generaciones recientes que en las viejas generaciones como la mía, donde era como lo que nos interesaba eso, y no estábamos resolviendo todo el tiempo, 24 horas, problemas de econometría o problemas de equilibrio general, y nos interesaba psicología, pues éramos vistos como casi unos outliers, unos extraños. Pero ahorita creo que está mucho más, porque como tú decías al principio, está incorporado ya en el mainstream de los programas de todas las universidades importantes en sus escuelas de economía. Es así.
Bueno, profe, creo que dimos un poco un abrebocas de lo fascinante que es este mundo y esperamos obviamente haber despertado su interés hacia esta rama de la economía tan importante y bueno, que verles las caras, ¿no? A los que están en semestres más bajos, que bueno, que se atrevan justamente a inscribirse en el seminario y bueno, con muchísimo gusto también nosotros podemos ayudarles en la literatura si les llama la atención. Y esa es la idea, ¿no? Tratar de darle la importancia que se merece y cumplir con los estándares de otras universidades a nivel mundial, ¿no? Esa es la idea al final de la Escuela de Economía de acá de la UCAP. Entonces, no sé, profe, si quieres agregar algo. No, solo aprovecho un minuto porque hay varios comentarios que estoy viendo en el chat y en mi teléfono, pero me pregunta alguien, por ejemplo, qué aportes se ha hecho desde la academia venezolana en este terreno. Creo que es muy poco, una gran deuda de la academia venezolana, de las universidades en general, y creo que nos haría un bien no solamente para la Escuela de Economía, sino para la sociedad en general, porque saldríamos con una visión mucho más completa para hacer mejor nuestro trabajo. La Universidad Metropolitana ha avanzado algo en esto, más por iniciativa de su escuela de psicología que la de economía, pero creo que esto, y termino aquí con lo que comencé, es una necesidad tener formación multidisciplinaria, por lo menos en un nivel básico, en nuestra carrera. Leía hace poco que en Estados Unidos, en el censo que hacen de inscripciones en materias, por ejemplo, microeconomía es ahora la materia donde se inscriben más estudiantes que no son estudiantes de economía. Porque, bueno, en Estados Unidos, como ustedes saben, hay mucha flexibilidad para escoger materias electivas en otras carreras. Pero lo interesante es la cantidad de con estudiantes de economía que están estudiando y toman materias de psicología. Eso no se veía antes. Y creo que eso señala un poco un interés y cómo además cuando revisas las tesis de doctorado en las universidades americanas, bueno, en todas, eso está disponible en información, pero ves las principales y cómo tesis doctorales de economía, las tesis de economía conductual están tomando una participación creciente en todas ellas. Bueno, sí. Chévere, gracias. Bueno, muchísimas gracias por asistir y nos alegra mucho que se hayan conectado. Como les dije, estamos súper a la orden. Bueno, aquí pidieron la lista de la literatura que hemos mencionado. Y bueno, con muchísimo gusto se las haremos llegar a través de la escuela y bueno, anímense entonces a inscribir la materia para que vean que les va a ser de muchísima utilidad en su vida. Entonces, gracias, Diana, muy gentiles todos por recibir. Un ratito me podría Diana Goncalves. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Le saluda Carlos Riva de acá desde el Ecuador. Hola. Ecuador, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una inquietud con respecto al doctorado. No sé a quién acudir para informarme bien cómo saber si estoy matriculado o no a la UCAP para llevar este doctorado adelante. ¿Sí? Acá en el Ecuador, pues está la empresa, como les digo, hay una empresa, Sigue, que es la que nos tiene, supuestamente nos ha matriculado, o sea, con ella estamos conectados, pero no sé pues si efectivamente qué desierto de verdad hay en ello. Creo que es una pregunta para alguien de la escuela, no sé si está alguien conectado allí, pero de todas maneras lo transmitiremos si no hay nadie que pueda responderle. Lamentablemente no estamos en la parte administrativa. Sí, buenas tardes, profesor. Le voy a compartir el correo de Luis Morales para que se ponga en contacto con él.
hágame ese favor, ¿sí? Para yo poderme conectar, quiero sacarme esa incertidumbre que tengo en estos momentos, ¿no? Ok, Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego. De arriba.